Día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buen día para todos. Bien, una aproximación a la importancia, no solamente en el registro histórico, que a lo mejor es más conocido, sino coyunturalmente para el gobierno, para el oficialismo de la movilización del día de hoy, del acto virtual también. Bueno, el 17 de octubre siempre ha significado distintas cosas en función de los distintos momentos que nos ha tocado vivir en estos 75 años de historia. Hubo 17 muy felices, los años de gobierno de Perón, de Néstor y de Cristina, y hubo 17 que eran símbolos, encuentros que simbolizaban la resistencia, los 18 años de exilio de Perón, los 7 años de dictadura. Yo creo que este 17 de octubre sin duda debe convertirse en una muestra de fuerte apoyo unitario a nuestro movimiento, a la gestión que encabeza el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al gobierno que encabeza en él junto con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que en la coyuntura en la cual celebramos y conmemoramos este 75 aniversario de la creación de nuestro movimiento, de la fecha fundacional de nuestro movimiento, la expresión política de hoy debe mirarse y leerse en este sentido, un contundente apoyo de todo nuestro movimiento, de todos los sectores políticos del Frente de Todos, a la gestión que encabeza el presidente de la Nación. Ministro, la pregunta que le voy a hacer sé que es muy vaga e indefinida, pero ¿cómo está el ánimo, diría usted, en el oficialismo en los últimos meses? Y en caso de que la respuesta sea negativa, si esto puede ser un despegue anímico para el gobierno. Nosotros tenemos un ánimo templado, somos peronistas. Hemos pasado en nuestra historia y en la vida personal de muchos de nosotros momentos de diferentes características. Así que tenemos una historia de vida, una historia de militancia con una templanza que nos da los años que hemos vivido durante todo este tiempo. Hoy encontramos una situación en la coyuntura en donde hay una oposición muy virulenta, muy agresiva, muy intransigente para con un gobierno que está gobernando hace 10 meses y de los cuales 7 meses gobernó debajo de una pandemia no esperada absolutamente por nadie, ¿no? Entonces yo puedo entender que haya sectores de la sociedad que tengan mal humor, que estén malhumorados con las cuestiones que están pasando. Ahora, lo que descalifico con absoluta contundencia es que sea la oposición política quien quiera interpretar o representar en términos políticos ese estado de ánimo. Porque la oposición de hoy estuvo gobernando durante 4 años en la Argentina. Estuvo gobernando hasta hace 10 meses y en esos 4 años que estuvo gobernando no pudo, no quiso o no supo resolver los problemas de la Argentina. Y nosotros ganamos las elecciones justamente porque los argentinos decidieron dejar de confiar en el expresidente Macri. Entonces es lógico y razonable decirle a los que no pudieron resolver absolutamente nada de los problemas de los argentinos, es más, acrecentaron los problemas que teníamos los argentinos, que no generen el clima que están generando ahora y que posibiliten que los que no pudieron resolver ellos, quizás el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todo el equipo del Frente de Todos pueda resolverlo. Entonces, esto me parece que es así. Hay que decir también que vivimos en democracia y la democracia no es como un torneo de fútbol que hay partido todos los domingos. Acá hay elecciones cada 4 años y con una elección intermedia cada 2 años. Ministro, entonces, sí. ¿Cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. Teniendo en cuenta que usted menciona al expresidente Mauricio Macri, él estos últimos días dio entrevistas y en algunas de ellas, por ejemplo, hizo mención a la votación que hicieron desde la Cámara de Diputados al presupuesto enviado por él, pero según dijo, con muchas modificaciones, como diciendo, bueno, ellos no votaron lo que yo pedía. La oposición fue la que apoyó ese presupuesto y además dijo que uno de sus errores fue haber delegado parte del mandato político con quien usted, por ejemplo, tenía un vínculo casi diario, que es Emilio Monzó. También habló, no lo nombró, pero se refería seguramente a Massot. ¿Cuál era su vínculo con esa ala del oficialismo de entonces? ¿Y cree que ustedes estuvieron mal en haber votado ese presupuesto, en todo caso? Lo primero que hay que decir es que Macri miente. Nosotros nunca le votamos ningún presupuesto. Nunca le votamos ningún presupuesto porque los presupuestos que enviaba Macri al Congreso eran un reflejo de su política económica con la cual nosotros estuvimos en contra.
Entonces, el bloque que yo presidí durante 2 años y anteriormente el que presidió Héctor Recalde, yo fui su continuidad, nunca votó los presupuestos que envió Macri. Entonces tiene o amnesia, o se olvida, o miente deliberadamente de las cosas que han pasado en la Argentina. Y nosotros no votamos porque justamente estábamos en desacuerdo con la política económica que llevaba Macri. Y el presupuesto que enviaba Macri al Congreso era una expresión de esa política económica. Entonces, la realidad es esa. Hay que ver solamente los registros de las votaciones y va a encontrar que nunca el Frente para la Victoria en ese momento votó presupuestos enviados por el presidente Macri. Entonces está mintiendo o está con un problema temporal de amnesia sobre determinados aspectos de su gestión o de su vida política. Yo no me voy a meter en la relación que pueda llegar a tener el expresidente Macri con dirigentes políticos de su espacio. Siempre lo dijimos, tuvimos una buena relación con el presidente de la Cámara de Diputados en esos 4 años, que fue Emilio Monzó, que por el otro lado quiero decir que independientemente que tenía una relación cordial con los dirigentes opositores, nunca dejó de defender todas y cada una de las iniciativas que enviaba el oficialismo al Congreso. Ministro, yo sé que suena extraño al oído, digamos, las palabras del expresidente Macri hablando sobre el peronismo, pero aprovechando el día y jugando un poco con la frase del expresidente, dijo que Cristina Kirchner tenía secuestrado al peronismo, fue la frase que usó. Más que qué piensa, que supongo lo que piensa, ¿por qué cree que lo dice? ¿A dónde apunta el expresidente? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, está claro que Macri siempre lo que ha intentado es descalificar a Cristina. Y la verdad que el peronismo tiene que estar agradecido con Cristina. Ojalá y todos los espacios políticos en la Argentina tuviesen una dirigente que nos hizo ganar 3 elecciones. Nos hizo ganar las elecciones del 2007, nos hizo ganar las elecciones del 2011, diseñó una arquitectura política electoral para ganar las elecciones del 2019 con Alberto Fernández a la cabeza. Entonces, sin duda que lo que busca es tratar de descalificar a una dirigente que su importancia ya está no solamente en la coyuntura, sino escrito en los libros de historia que tiene nuestro país. Por el otro lado, yo les vuelvo a decir, si la oposición quiere generar un salto de calidad en su mirada política sobre la Argentina, dejen de pensar en Cristina, entren a pensar en sí mismos, digamos, ¿no? Entren a pensar en cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus equivocaciones, por qué la gente no terminó eligiéndolo. Macri es el primer presidente desde la reforma del 94 que permitió la reelección, que se presenta a la reelección y no consigue la reelección. No solamente no consiguió la reelección, no consiguió los votos necesarios como para forzar una segunda vuelta. Entonces, sin ninguna duda, el fracaso de los 4 años de gestión del macrismo es un fracaso harto evidente. Solamente con la condescendencia de algunos sectores mediáticos, Macri se puede presentar sin asumir ninguna de las responsabilidades que hoy estamos sufriendo los argentinos, porque los argentinos hoy tenemos una situación económica compleja, producto de 2 causantes. El punto de partida absolutamente calamitoso que nos dejó Macri de la economía argentina el 10 de diciembre del 2019 y las acciones y lo que generó la pandemia sobre la estructura económica de nuestro país. Estamos reconstruyendo la Argentina. El desafío más importante que teníamos en la previa de nuestro gobierno, que era la renegociación de la deuda, lo estamos llevando adelante, lo concretamos adecuadamente, correctamente, eficientemente, con los acreedores bajo legislación extranjera, después con los acreedores bajo legislación nacional. Ahora estamos detrás de la renegociación de la deuda, con el fondo, deuda que fue tomada íntegramente por el gobierno del presidente Macri, que representa el 50% de la cartera de créditos del Fondo Monetario Internacional. Los números de la economía real ya empiezan a ser números que indican un incipiente proceso de recuperación económica. El consumo de electricidad del mes de septiembre es similar al que teníamos en la prepandemia. La industria automotriz tiene este septiembre mejores indicadores que el septiembre pasado, lo mismo que los insumos de la construcción. Entonces, la realidad es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para reconstruir la Argentina y los que fueron responsables de gran parte de la decadencia actual de la Argentina ponen palos en la rueda de forma permanente. Ministro, gracias por el contacto, ha sido muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós.